Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Rubén? Muy buenas, Laura. Pues bien, aquí atendiendo tu llamada y agradecido de tu invitación esta noche. Yo te lo agradezco a ti de corazón. Muchas gracias. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas. También te voy a hacer preguntas que me escribió la gente para preguntarte a ti directamente. Las que quieras contestar las contestas y las que no, pues les pasamos de largo, sin ningún problema. No te duermas en el directo. Que no, mujer, tranquila. Aunque mucha gente te conoce, quiero que me cuentes quién es Rubén Gisbert. Madre mía, qué pregunta. De Vanity Fair. Pues bueno, Rubén Gisbert, pues soy yo. Y yo creo que cualquier persona que quiera conocerme en mi faceta pública, pues tiene mis redes sociales para saber que soy una persona pues, que ha estudiado Derecho, que ha estudiado ciencia política, que tiene una serie de intereses guiados por una serie de principios personales, etcétera, etcétera. Y luego en mi aspecto privado y, digamos, fuera de la faceta pública, pues no creo que eso sea de relevancia que se importe o quiera saber nada la gente de eso. Y si quieren saber, pues tampoco me importa. Muy bien. A ver, ¿qué es el abstencionismo? El abstencionismo es no participar de algo, abstenerte. Hay una diferencia entre ser abstencionista o el abstencionismo y el abstencionario o abstencionarismo, que es la finalidad. El abstencionario es aquel que plantea la abstención como una acción de rechazo, una acción consciente. Y el abstencionista puede ser o bien por rechazo, o bien por desidia, o bien porque pasa de todo, o bien porque no le importa, etcétera, etcétera. Pero abstenerse, como su propia definición indica, es no participar, no cooperar, no secundar, no querer, no estar de acuerdo con, con algo. Vale. ¿Te consideras abstencionario? No me considero abstencionario, no creo que es una consideración. El abstenerse es una herramienta, al igual que la abstención fiscal, la no participación, la no aceptación de una ley, es lo mismo. No me considero abstencionario porque no tengo ninguna filosofía, ni lo que yo defiendo en sí es no participar de algo. No participar de algo es el camino para defender lo que yo sí defiendo, que es un cambio político hacia, bueno, pues la gente que me sigue lo sabe, ¿no? Hacia unas instituciones plenamente democráticas, o sea, plenamente no, democráticas, donde haya separación de poderes, haya representación, haya en definitiva límites y control al poder político y participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Ujú. ¿Qué poder tendría el ciudadano a pie si se cambiara la manera en la que elegimos a nuestros políticos? Pues todo el que no tiene ahora. Ahora el ciudadano no tiene ningún poder y con la representación uninominal, por ejemplo, en el sistema francés, inglés o norteamericano, es el ciudadano el que tiene la facultad de elegir a los representantes y en consecuencia, de manera directa por mayoría y en consecuencia los representantes se deben, para poder ser reelegidos o incluso como lo que propugnábamos algunos, que es la revocación del mandato, es decir, que si no lo hace bien el representante, pues se le eche, eh, pues tendría la facultad directa de poder, a través de ese representante, no solamente intervenir y que se hicieran las leyes de acuerdo con lo que son sus intereses, sino también la facultad de defenderse de los atropellos o de la arbitrariedad del sector público. Ujú. ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube y en Twitch? Pues en YouTube creo recordar que mi primer vídeo fue en octubre del año
2020. Es decir, del año 2019, es decir, hace apenas 3 años. 3 años y 2, 3 meses. Y en Twitch llevaré unos 22, un año y medio, una cosa así. ¿Qué fue lo que te hizo dar el paso para empezar a comunicarte a través de YouTube o de Twitch? Pues el darme cuenta que en los medios de comunicación tradicionales, donde yo, por ejemplo, escribía una columna de opinión en el periódico de Luis Marianzón, El Imparcial, darme cuenta que la gente no solamente no está interesada en ciertos aspectos muy importantes para ellos, sino que además los medios tradicionales de comunicación son ya prácticamente residualmente consumidos. Los periódicos, fuera de los que son los grandes medios, que básicamente son un monopolio de la información, la gente solamente percibe la información a través de aquello que está monopolizado en ciertos sectores, en ciertos medios, como es la televisión, pues los canales que hay, la prensa, los periódicos que hay de gran tirada. Pues fuera de eso, ya el consumo ya es residual. Entonces, para poder o para intentar que el mensaje o los temas que yo trato llegaran al gran número, a un número importante de personas, como yo pretendo, en este país, para crear una conciencia social que lleve una acción política, pues me di cuenta, yo creo que ya hace años, mucho antes de abrir el canal de YouTube. De hecho, yo estuve mucho tiempo preparándome antes de abrir el canal de YouTube porque yo no sabía nada ni de edición, ni informática, ni nada. Para dar ese salto, ¿no? Y bueno, yo sabía que escribiendo columnas en un periódico no iba a conseguir ese efecto que yo estoy buscando permanentemente desde que estoy en redes sociales. ¿Cuál es tu visión actual del conflicto entre Ucrania y Rusia? Pues mi visión actual, perdón, es la misma que la de siempre. O sea, el conflicto entre el gobierno de Ucrania, no el pueblo de Ucrania, porque el pueblo de Ucrania, la nación ucraniana, por así decirlo, si algunos existe, otros dicen que no. Bueno, el pueblo de Ucrania no tiene un conflicto con Rusia en su totalidad. Ucrania se ha visto inmersa desde 2014 en una guerra civil con una serie de precedentes. Recordemos que Ucrania tradicionalmente ha sido siempre un territorio ruso. De hecho, la Rusia de hoy se funda desde el Ducado de Minsk. Y el conflicto que hay hoy entre Rusia y el gobierno de Ucrania es que el gobierno de Ucrania, después de 2014, ha seguido una diatriba y un camino en contra de los intereses de Rusia. Y no solamente eso, sino que yo no estoy justificando aquí nada, estoy diciendo lo que fragua ese interés. Y fundamentalmente el considerar este gobierno que tender la mano a los intereses del principal enemigo de Rusia o del que se ha declarado y el que abiertamente actúa contra los intereses de Rusia, que es Estados Unidos, pues iba a ser su mejor valedor para un porvenir. Entonces es una cuestión de poder, lucha de intereses. O sea, yo quiero una cosa, tú quieres otra, no nos ponemos de acuerdo. Cuando dos personas quieren dos cosas diferentes, actúan en contra de los intereses de la otra persona y no se ponen de acuerdo, pues llegan a las manos. Es así. Lo que pasa es que, como suele pasar también en el ámbito privado, pues en este caso ha habido agentes interesados en que se llegara a ese punto. Recientemente Angela Merkel, ex canciller alemana, ratificó que los acuerdos de Minsk I y Minsk II, que habían sido protocolos que se habían intentado llevar a cabo para llegar a una solución pacífica, no habían servido para nada más que para ganar tiempo para que Ucrania se armara frente a Rusia. Por lo tanto, nunca ha habido una voluntad de establecer en un problema social de Ucrania, por cómo se descompuso la URSS, por cómo se fraguó lo que, de una manera similar a lo que sería el Estado de las Autonomías en España, el Estado ucraniano, pues por esos problemas y por no hacer las cosas bien, ha habido un problema que ha terminado estallando en una guerra civil que ha llevado a prácticamente ya sobre el tablero, desgraciadamente, lo que está viendo en Ucrania, a una guerra entre Estados Unidos nuevamente. Esto pasó en Corea, pasó en muchos países.
En Corea con China, pero bueno, ha llevado sobre el tablero una guerra entre Estados Unidos y Rusia, utilizando como ariete a, a Ucrania. ¿Te arrepientes de haber hecho aquel viaje a Ucrania por el riesgo que sufriste o por la reacción que hubo mediáticamente? No, en absoluto. Y aparte, tú que conoces a muchas personas de mi entorno que han vivido de verdad y han estado informadas en todo momento de todas las decisiones que he tomado y cómo he hecho las cosas, saben que lo he hecho de manera totalmente independiente, asumiendo todos los riesgos y sabiendo que de ninguna manera ni el miedo ni el miedo a la difamación, ni el miedo a un daño físico o incluso a llegar a perder la vida puede disuadirte de lo que quieres hacer si realmente es auténtico. Entonces también había un componente de prueba para mí, en el sentido de probarme a mí mismo en esa tesitura. Desgraciadamente, al em, hacer todo esto con mis medios, limitados, obviamente, pues a pesar de que yo creo que en mi contado viaje y mi esfuerzo fue máximo e ímprobo para recoger pruebas suficientes de que todo lo que estaba diciendo aquí era mentira, y lo tenéis en mi canal de YouTube. A pesar de ello, me hubiera gustado estar más tiempo y ahondar un poco más en algunas cosas. Pero no solamente no me arrepiento, sino que es probable que en algún momento del futuro vuelva. Bueno, yo cuando lo contaste y me enteré, dije yo, está loco, tío, ¿cómo va a ir ahí? O sea, te critiqué en plan de, yo no iría, ni de coña. Vamos, está clarísimo. Además, yo me acuerdo de ver tus directos con la cara súper en plan demacrada, por así decirlo, con cara de sueño. ¿Cuántas horas dormías cuando estabas Pero ahí? quieres decir cuando te enteraste de manera privada, ¿no? A través de nuestros amigos en común. Sí, sí, sí. Pues no, había días que no dormía. Por ejemplo, uno de los peores momentos de cansancio físico fue, por ejemplo, un directo muy pequeño que hice con Iker Jiménez en Horizonte. Hice una conexión en directo desde el hotel en el que llevaba toda la noche sin dormir, llevaba todo el día sin dormir. Había ido ese día, creo que a Mariupol, una zona de combate, donde estaba bombardeando la zona en la que yo estaba. Y estaba, o sea, físicamente al límite. O sea, estaba en un momento en el que digo, puse la cámara y estaba pensando, me voy a dormir mientras estoy hablando. O sea, mientras estoy en directo ante millones de personas en mi país. Qué putada, porque es que llegó un momento en el que no podía más. Porque, bueno, pues por las circunstancias en las que hice el viaje, justamente. Luego me hace mucha risa la gente, "Ah, seguro que te pagaron, no sé qué". Yo fui en tren, como tú bien sabes, en tren barato, cruzando prácticamente no solamente toda Finlandia, sino toda Rusia, de norte a sur. Estuve 2 días, de hecho, en la Peranta, esperando en la frontera, porque la primera vez que intenté cruzar la frontera en Rusia me rebotaron por una mala tramitación en mi visado de prensa y bueno, pues la situación no estaba como tal. Entonces, pues fue un agotamiento físico importante, pero supongo que es lo que toca, ¿no? Es lo que hay y fue una experiencia que, bueno, como cuando también hace 2 años me fui a Bielorrusia. Entonces no hubo tanto seguimiento, ni tanta atención, ni yo era tan conocido, pero fue una experiencia, desde luego no igual, porque no es lo mismo irte a un país con un conflicto civil de manifestaciones, aunque Bielorrusia era una dictadura y yo estaba corriendo también un gran riesgo porque hice un directo en un país que es una dictadura contra el régimen de Lukashenko, que sigue hoy, y no es lo mismo que irse a una guerra, pero, pero bueno, pues fue una experiencia que en ese momento quizá yo no era del todo consciente porque yo tenía de manera obsesiva casi un objetivo, ¿no? En el momento en el que yo cojo y salgo por la maleta de mi casa, mi objetivo es llegar a la zona del Donbass y si no puedo llegar al Donbass, porque yo no sabía si iba a llegar, no sabía si me iban a dejar pasar, si iba a poder entrar, porque tienes que pedirle los permisos y el visado a Rusia para cruzar Rusia, pero también a la República Popular de Donetsk, que es un gobierno diferente al de Rusia. Todo eso, traduciéndole al ruso, en fin, fue un montón de cosas.
Y desde el momento en el que yo salí de mi casa, mi obsesión era, tengo que conseguirlo, o sea, tengo que conseguir entrar, tengo que conseguir llegar, y una vez llegue, tengo que estar lo más avieso, lo más pendiente, lo más atento, lo más alerta. Tengo que hacer un buen trabajo, tengo que conseguir observar con total claridad y sin ningún género de dudas si existen o no indicios de que lo que nos están contando aquí es mentira. Entonces eso era algo pum, 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 y una presión obviamente muy grande. Pero bueno, pues son cosas que abren un camino y que no me arrepiento en absoluto. Es más, no es la primera vez que lo hago. El verano pasado estuve a punto de irme a Cuba en las revueltas contra el régimen castrista. Toda la disidencia cubana, incluso alguna con la que ya hablé, famosa de Florida, me decían que no fuera, que me iban a detener, que me iban a torturar, que tal. Estuve a esto, por la única razón por la que no fui era porque entonces con el tema del COVID tenía que pasar 15 días de aislamiento en un hotel y me lo tenía que pagar yo. Y eran creo que 4.000 o 5.000, una barbaridad que yo no podía asumir en ese momento si no hubiera ido también. O sea que bueno, pues fue una experiencia más cumpliendo con lo que yo considero que debía hacer, que era mi deber. Cuando estuviste ahí en Ucrania, ¿tuviste miedo de morirte ahí en algún momento? ¿Se te pasó por la cabeza? Hostia, claro, constantemente. Constantemente. De hecho, bueno, cosas que nunca pensé, pero que te dice la gente, ¿no? Oye, que te dicen los propios miembros de seguridad. Oye, cógete un hotel en el primer piso, porque si vienen a por ti o lo que sea, pues te puedes tirar por la ventana. Cuando salía del hotel, dejar un papelito, como en las películas, que parece que me estoy exagerando, pero la verdad, dejar un papelito en el quicio de la puerta. Recordemos que mientras yo estaba allí, y creo que todavía lo tengo por el grupo de Telegram, había grupos de nacionalistas ucranianos que divulgaban mi foto por grupos de WhatsApp pidiendo que se me encontrara y que se me liquidara, porque estaba dando una visión fuera de la propaganda que ellos estaban haciendo, que no beneficiaba para nada en absoluto lo que en ese momento era interesante para ellos, ¿no? Entonces, claro, y bueno, no solamente por eso y las circunstancias, sino porque estás en una zona de guerra, donde hay un estado de excepción, o sea, ahí no existen los derechos, hay toque de queda a las 10 y cualquiera va armado, cualquiera lleva pistola, cualquiera tal. Y aparte de eso, pues ya entrando ya en zonas de combate, ¿no? O sea, entrando en zonas en Mariupol, por ejemplo, recuerdo nada más llegar que cayó, no lo encuentro ahora, lo de los grupos, lo tengo Es por ahí. más, cuando a ti te llegó la foto esa fue al poco de marchar tú, ¿no? Por el Sí, riesgo. sí, no, exacto, exacto, exacto. De hecho, hay una cosa que yo hacía y es que yo siempre publicaba las cosas en mis redes sociales un día después, para que no pudieran saber dónde estaba, ni pudieran adivinar en qué sitio estaba, ni en qué tren, ni en qué tal. De hecho, cuando volvía hice una pequeña triquiñuela en plan de estoy harto ya, el que quiera cogerme, que estoy en tal tren, no sé qué, no sé cuántos. Yo ya estaba o llegando a Moscú o estaba ya en Moscú. Pero lo que estaba diciendo, que antes de. ¿Qué estaba diciendo? Antes de. Ah, Lo sí. de Cuando ibas a zonas de combate, yo me acuerdo con llegar a Mariupol y nada más bajar del coche, con todo lo que impresiona, porque estar en una zona de guerra es que es una cosa que no se puede explicar, porque es que estás en una ciudad completamente destrozada, destruida. Sé que son palabras que habréis oído a 100 millones de periodistas, ¿qué tal? Pero es que no se puede. Tienes una sensación constante de que todo no tiene ningún valor, todo no tiene ninguna importancia. Aquí, por ejemplo, si se cae un edificio o se cae un piso o pasa cualquier cosa, hoy, por ejemplo, pues han llevado dinero de la caja de un bar de aquí de Asturias. lo vi. Bueno, claro, toda la gente compartiéndolo, pues claro, toda esa percepción de alerta y de alarma allí no existe, porque es lo habitual. Lo habitual que caiga un pepinazo y que tomar por culo esta casa, que es lo pepinal, lo habitual que caiga no sé qué y muera tal. Pues bueno, cuando yo llegué y salí del coche, justo a 500, lo recuerdo perfectamente, a 500 metros, medio kilómetro donde estábamos nosotros, que veías, tú ves la onda expansiva de la bomba, cayó un pepinazo que te retumba todo el cuerpo por dentro. Y es una sensación muy extraña porque sientes la energía de algo
que ha acontecido con la única finalidad de matar seres humanos. O sea, no es como, por ejemplo, yo soy valenciano, he estado muchas veces en las mascletas, en las fallas, que sientes también esa fuerza, ¿no? De los petardos y tal. No tiene nada que ver. Es una sensación de que sientes que ese boom seco y tal, que sabes que ahora ha caído ahí, pero que el artillero puede modificar tal y te puede caer donde estás tú. Fuera de que, por ejemplo, yendo a Mariupol, entonces zona de combate, o sea, línea del frente, perdón, pues hubo un momento en el que nuestro convoy paró. No, paró no. Llegó a un cruce y empezaron a salir militares de los bosques de los lados. Yo digo, ya está, una emboscada, pues, o sea, aquí se acabó todo. Tal. Hasta luego, Lucas. Y Me- resulta que eran militares de las fuerzas ucranianas del Donbass, o sea, de la zona donde yo estaba, que habían parado el convoy advirtiéndonos de que un convoy que iba por delante de nosotros había sido atacado por francotiradores, de que no pasáramos por ahí. Luego también no podíamos estar mucho tiempo parados porque había drones y los drones podían, o sea, bombardeaban también muchas veces los convoys. Entonces, tienes la sensación de que en cualquier momento puede estallar todo en llamas o piensas igual ni me doy cuenta y de que pues ahí se acabó todo, ¿no? Pero también a mí el primer día igual soy un poco más consciente, el segundo, pero hay una extraña sensación de que como que te acostumbras, ¿no? Lo normalizas. Y, y esas son las sensaciones así un poco de estar más. También me acuerdo otro día que otro día visité la línea del frente de Zaitsev y desde y está grabado, yo estoy en la trinchera donde está la ametralladora lleno de casquillos y se acerca un militar y me hace así. Yo digo, ¿qué pasa? Me dice, no, quítate porque es que estás justo en la ventanita donde disparamos y como un francotirador te vea, no sabes si eres un periodista o eres un soldado, te pueden volar la cabeza. Yo, vale, perdón. Es decir que, bueno, pues esas son las situaciones más de sensación de peligro, ¿no? En mi opinión, te admiro mucho por todo lo que hiciste, pero sigo estando mis 300 patas de la cabeza. O sea, es que arriesgaste tu vida, además, yo creo que también por la gente para dar la información. Porque si tú no fueras a dar la información públicamente, ¿te hubieras arriesgado con tu vida como hiciste en ello? No, no, por Dios, entonces sería una insensatez, sería una locura. No, hombre, ir a una guerra para vivir la experiencia me parece una completa subnormalidad. No, No. ya para vivir la experiencia, no, para ver realmente lo que es verdad con las contradicciones de los Sí, pero medios. bueno, eso es, a ver, yo hasta cierto punto, desde mi canal, porque yo consulto medios turcos, consulto medios de la India, consulto medios de muchos sitios y contrasto la información y puedo más o menos ver dónde se está actuando de manera tendenciosa. Es más, cuando los medios de comunicación de una zona están de manera constante y sistemática, todos dando la misma información de la misma manera, al mismo orden, tú ves ahí una clara propaganda, unos claros teletipos que se mandan y que los medios de comunicación tienen que simplemente reproducir. No hay análisis, no hay pensamiento crítico, no hay nada. Y eso ya lo percibía. Yo sabía, como todo el mundo sabe, incluso los que defienden a capa y espada, que la OTAN es lo mejor que le ha pasado a Europa y a España, que aquí hay propaganda y se estaba haciendo propaganda de guerra y se está haciendo propaganda de guerra. Pero no era eso. Mi intención era simplemente que se diera cuenta la ciudadanía de mi país, de España, que todo el relato que al final, a la postre, lo que intenta justificar es que España sea un esbirro de un grupo de poder, de que estemos supeditados a los intereses de otros, es todo falso, es todo mentira, es toda una hipocresía. ¿Por qué? Porque quiero defender a Rusia, no, porque quiero defender a España. Porque nosotros estamos poniendo en último término nuestros intereses nacionales para defender unos intereses que nos dicen que son supremos, pero que son todos falsos, son mentiras, están amañados y van dirigidos a defender los intereses de quien manda. ¿Quién manda? En este caso, Estados Unidos. Entonces, esa era la imperiosa necesidad que yo tenía de, con pruebas, como aporté en mi canal, explicar y enseñar eso. Y eso era para mí una máxima prioridad porque sin ese camino es muy difícil que se pueda despertar una conciencia social en España para decir, bueno, pues vamos a cambiar, vamos a poner en primer lugar nuestra prioridad, nuestras prioridades. Cuando tú estuviste ahí, ¿te quedaste siempre en el mismo hotel o ibas cambiando todos los días? No, como yo me quedé 4 días en Donbass, no cambié de hotel, estuve en el mismo sitio. Además, era un hotel que tenía, en principio,
pintado, o sea, era un hotel que estaba pensado para periodistas. Yo no era el único periodista que había allí. Y entonces tenía pintado fuera prensa, ¿no? Hotel de prensa y tal. Entonces, bueno, como que era un hotel, entre comillas, seguro. Y no, bueno, no cambié. Y luego mi pregunta, que bueno, está claro, pero bueno, la gente, para que lo sepa también, aunque lo sepan fijo, cuando hizo la ración Risto en el programa de Todo es Mentira, tú la primera vez que lo viste o la gente te lo pasaría, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? No, yo ya sabía esto antes de llegar a España, ¿eh? O sea, yo sabía, antes incluso de irme, sabía lo que iba a pasar. Es más, lo avisé en mis directos. Sé que si yo contradigo lo que dicen los medios de comunicación, van a venir todos en bloque por mí, diciendo que digo las cosas porque me pagan, porque tal, porque no sé qué. Por eso yo publiqué en todos mis medios, publiqué mis billetes de tren, las horas, pues que pidan las cámaras de seguridad, los servicios de inteligencia, si piensan que me han pagado para... O sea, quiero decir que yo sabía que los medios de comunicación iban a hacer todo esto. Ahora, que yo lo sepa no significa que lo vaya a permitir. De hecho, dentro de 2 semanas tengo la audiencia previa a la demanda que yo le he puesto a Telecinco, a Mediaset y al programa de Risto y a la productora, a la fábrica de la tele, por difamación. Haces bien, la verdad. Vale. ¿Hacia dónde crees que va el conflicto en la actualidad? ¿Cómo crees que puede terminar y cuándo? Pues es muy difícil hacer de predigitador en este caso. Me he equivocado en estos últimos meses alguna vez, porque, por ejemplo, respecto a yo creía que Rusia, después de lo que pasó con el Donbass, con la anexión de Lugansk, Donetsk, y la reacción de Estados Unidos y de Ucrania, no le iba a quedar tarde o temprano que utilizar un arma. Bueno, por ahora me he equivocado. Utilizar armamento nuclear táctico. Ya veremos, ya veremos. Desde luego, si no, toda la gente que se dedica a la inteligencia, a la diplomacia, en diferentes servicios de seguridad, algunos, como conozco incluso, que han trabajado para la CIA y para el FBI, me decían que sí, que ellos esperaban exactamente eso y que es lo que incluso se estaba buscando. No ha pasado. Entonces, soy muy cuidadoso a la hora de hacer especulaciones. Yo analizo, veo comportamientos y explico lo que esos comportamientos van a producir. Por eso muchas veces en mi canal sí me adelanto a los acontecimientos. Por ejemplo, yo en enero vi claramente, hice un directo en el que dije que al 95% Rusia terminaría invadiendo Ucrania. En enero, un mes antes. En este caso, bueno, yo creo que lo que sí que podemos decir de todas es que Ucrania va a quedar destruida. Y esto es algo que expliqué también antes de la invasión de Rusia. Lo que va a pasar al final con Ucrania es lo mismo que ha pasado con Corea. Va a quedar un país dividido, país roto, por unos intereses de unas potencias que están fuera de ese conflicto. Y eso yo diría que es casi, desgraciadamente, imposible ahora mismo de subsanar, de reconciliar. Pena es sobre todo para la gente que está en ese país. No, claro, por supuesto, para los ucranianos, por Tengan, supuesto. que tengan conflictos entre ellos, por ejemplo, pues nada, que vaya el que gobierna Ucrania y el de Rusia, que se peleen entre ellos, que se maten, que se tiren una tomatina, piedras, lo que quieran, pero que metan a la gente en un conflicto donde nadie les llama y no tengan nada que ver con eso sí que es fuerte. No, bueno, pero el conflicto a ver, el conflicto que existe dentro de Ucrania es un conflicto cultural, real. Es un conflicto de que una parte de Ucrania, la parte oeste, quiere ser independiente y el resto de Ucrania, la zona oeste más cercana a Rusia, que tradicionalmente, como Ucrania ha sido siempre Rusia y parte de Rusia, quieren ser Rusia. Entonces, es un conflicto social. Lo que pasa es que la política internacional ha exacerbado y ha echado gasolina en ese enfrentamiento cultural para que llegue a estallar en una guerra civil y provocar así un conflicto que arrastre a Rusia a este. Entonces, bueno, pues eso. Pero la pena, lo que digo yo, es que está metiendo a muchísima gente y mucha gente murió por culpa de eso sin Sí, claro. tener culpa de nada. Entonces es una pena que familias, niños,
los grupos familiares que hayan fallecido y más de esas maneras por culpa de todo esto. No, sí, por supuesto. A ver, viendo lo que opinaste ayer, creo que subiste el vídeo antes de ayer de Dani Alves, ¿qué opinas de la ley solo si es sí y las consecuencias que están trayendo? Bueno, yo no hablé del caso de Dani Alves, hablé de cómo el caso de Dani Alves se aprovecha por parte de la clase política para sustituir los intereses de los ciudadanos y presentarle que sus intereses son medidas políticas completamente absurdas basadas en soslayar casos como este, lo cual es una completa gilipollez. Las prioridades de la gente es poder tener un porvenir, trabajo, estabilidad, seguridad, cumplimiento de la legislación y de las leyes, un marco normativo de respeto mutuo entre los diferentes ciudadanos, etcétera, etcétera. Y la segunda parte de la pregunta era... ¿Qué opinas de la ley si es sí? Bueno, ya y también hizo un vídeo al respecto, creo que es una... Está trayendo ¿Cómo? y las consecuencias que está trayendo. Bueno, las consecuencias las hemos visto todos. La pifia de la excarcelación por la aplicación de la reducción de penas en beneficio del reo establecida constitucionalmente para aquellos ya condenados por delitos de violación y agresiones sexuales. Eso es una monumental pifia. Y luego la ley sí el sí. Bueno, yo en algunos casos creo que es una mala ley, no hecha por técnicos jurídicos ni por personas que sepan nada de derecho, sino hecha con criterios políticos e ideológicos. Pero en otros aspectos, esos criterios políticos e ideológicos no es que sean un error, no es que sean un fallo, son algo voluntario. Es decir, por ejemplo, hay una intencionalidad manifiesta por parte de quienes han hecho esta ley de considerar fuera de lo punible, fuera del ámbito penal y penable, a los comportamientos sexuales entre menores de edad que consienten actos sexuales con mayores de edad. Esto es algo que se ha despenalizado de manera voluntaria, que ha provocado también la excarcelación de muchos de los violadores que han salido a la calle. Vale. A ver. Vale, ¿alguna vez votaste en el pasado? No, nunca, jamás. Bueno, a ver, en unas votaciones del sistema electoral del Estado español, no. He votado pues en mi comunidad de vecinos, allí donde mi voto tenía sentido y contaba y valía para algo. En decisiones en las que de una organización, en la asociación que presido, en sitios donde mi voto sirve, que es para lo que se inventa el voto, para que tenga una utilidad. Yo voté una vez, pero fue porque era foro, creo, algo de esto, y nos pagaban de más si íbamos porque eran amigos de unos que paraban en el bar y me dijo, Laura, ¿tú quieres ir? Porque te vamos a pagar. Y yo, sí, si me vais a pagar, sí, y tenía que votar. Entonces voté, de aquella voté al Partido Animalista. No sabía quién votar, no tenía ni Dice idea. por ahí que tu voto cuenta, pero muy poco. No, tu voto no cuenta ni poco ni mucho. El voto es para elegir. Si con el voto no se elige, el voto no sirve para nada. Es como en Corea del Norte. En Corea del Norte se vota, en Cuba también. Aquí es lo mismo. Tú votas a un partido o a otro, pero no tienes ninguna facultad para elegir absolutamente a nadie. Por lo tanto, el voto carece del aspecto sustantivo y sustancial para el que fue concebido, que es para articular la representación. Si el voto no articula la representación, es un escaparate, como con Franco. Con Franco se votaba también. Vale. ¿Cuál es tu opinión sobre toda la polémica que ha habido en torno a la elección de los jueces del Tribunal Constitucional? Pues también lo he explicado largo y tendido en mi canal de manera pormenorizada, pero básicamente el Tribunal Constitucional es un órgano que se crea para la corrupción, lo inventa el Abad de Sieyes en el directorio, entonces lo llama Juge Constitutionnel, le dicen que en ese momento no es pertinente y después el dictador Napoleón sí que lo introduce como el Senado conservador. Es al final un organismo suprajurisdiccional, por encima de la jurisdicción, es un organismo político encargado de interpretar el texto normativo a conveniencia de
los intereses políticos, para que todo el mundo lo entienda. Es como si las reglas de un deporte, las reglas constitutivas de cualquier deporte, como el ajedrez, cualquiera, requirieran de un árbitro que interprete el reglamento en cada momento para ver si una jugada tiene encaje o no, se puede permitir o no. Es una arbitrariedad completamente monstruosa realizada para favorecer de manera constante a aquel que ostenta el poder. Por el Tribunal Constitucional, en un régimen que pretenda ser justo y que pretenda, por lo menos, tener vises de gobierno democrático, tiene que ser suprimido. Vale, nos preguntan por aquí por lo de la ley CSI, ¿cómo de difícil sería, cuánto costaría reinvertir algunas de estas leyes impuestas como la del CSI? Bueno, pero es que la ley CSI, aunque se invierta, la aplicación, o sea, por ejemplo, ahora han dicho, no, se hace una corrección de la ley, da igual que sea una corrección de la ley, ya estaba publicado en el BOE, está publicado en el BOE, por lo tanto, una reducción de la pena en un momento posterior al hecho. Por lo tanto, eso ya automáticamente va a tener efectos sobre todas las personas que ahora mismo están en la cárcel. Ahora bien, una corrección a futuro, pues se puede hacer, pero es que ya le digo, no hay voluntad política de una corrección a futuro. O sea, es que estamos además pegándonos por cosas que están dentro de la concepción de lo que la clase política y una parte de la sociedad entienden ahora que es importante, que son atajar cuestiones que no son las sustanciales, ¿no? Vivimos en un país en el que la gente es violada constantemente por la calle. No vivimos en un país donde la gente tenga miedo real, tenga un porcentaje real de morir por razón de odio hacia el género al que pertenece. No vivimos en ese país. Entonces, se quiere fabricar esa idea con la finalidad de considerar que eso es lo realmente importante ahora mismo, como si viviéramos bajo Franco o en Irán o en Arabia Saudita. ¿Por qué? Pues porque mientras la gente piense eso, no pensarán, por ejemplo, ahora Amazon va a despedir a 18.000 personas. O que Christine Lagarde acaba de decir que vamos a volver a aumentar el techo de gasto y eso va a suponer indefectiblemente un aumento casi asfixiante para todos aquellos que tienen una hipoteca variable, o que cada día tenemos que seguir aumentando el gasto nacional, el presupuesto general del Estado, porque la clase política necesita seguir pagando toda la infraestructura administrativa que sigue generando y aumentando, a pesar de que el ingreso que hay en este país es muy inferior al gasto que tenemos. Esos problemas, que son realmente aquello que hace que la gente, por ejemplo, ahora pague 6 euros por una barra de mantequilla cuando antes eran 3, como me contaba ayer Tino, por ejemplo, para descorchar, o pague por los huevos 2 euros cuando antes pagaba unos 60, o no tenga facultad para poder oponerse a una decisión política que afecta a sus derechos, o tenga ahora que pagar un segundo impuesto que se llama de solidaridad intergeneracional para una hucha de las pensiones que en principio estaba siempre asegurada. Esas cosas que sí que hacen que la gente sea más pobre, esté en riesgo de exclusión, puede hacer menos cosas, puede incluso algunas personas no llegar a tener suficiente para alimentarse a ellos y a su familia, pues son apartadas por parte de la clase política y les dicen, no, no, el problema que tenemos es que España es machista. No, no, el problema que tenemos es la inmigración, los altos abortos. El caso del imbécil este de Castilla y León, el iletrado, el gallardo este de Castilla y León. Sí. Nada, la cosa se está poniendo dura, ¿eh? Yo estuve viendo un vídeo hace poco, creo que salió de cuando estos días que trabajo por la mañana en la televisión tal, que el supermercado, uno de los de los supermercados que menos subió el precio es el Aliberca, comentaban, y uno de los que más, el Mercadona, pero que se pasan 3 pueblos con los precios. O sea, que igual lo de los huevos, igual subieron 1 euro y algo en cada producto, de cada cosa. Eso vas a hacer la compra y en vez de gastar 30 euros, gastas 60. Y dices tú, pero si no compré nada. No sé cómo va a vivir la gente. En tu opinión, ¿quién debería elegir los jueces? ¿Crees que es algo que también deberían depender del pueblo? No, eso es propio de los sistemas con un poder judicial estructurado dentro
de un sistema jurídico consuetudinario, basado en la costumbre. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que el mejor sistema que propugnan juristas como mi maestro, que ya falleció, uno de los mejores juristas que tenía este país, Antonio García Trevijano, o el abogado en ejercicio pionero en España en asuntos contra la administración pública, Pedro Manuel González, en su libro, por ejemplo, El Estado de Partidos, la justicia en el Estado de Partidos, es que los miembros de un Consejo de Justicia, no Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Justicia, que son los órganos encargados de elegir a los altos órganos jurisdiccionales del país, el Tribunal Supremo, controlar a los jueces, vigilar que los jueces lo hagan bien, sean independientes, etcétera, etcétera. Pues este órgano tendría que estar elegido por todos los operadores jurídicos, no solamente por jueces y magistrados, para evitar el corporativismo, sino también por todos aquellos que intervienen en la carrera judicial, que operan jurídicamente. Es decir, médicos forenses, abogados, procuradores, etcétera, etcétera, ¿no? Todos en igualdad de condiciones, pues votar a las personas que consideren más cualificadas para ostentar esos puestos y garantizar también así, primero, su independencia y segundo, su profesionalidad. Nada, por aquí, hablando del tema anterior, dice un chico que salió un vídeo de un muchacho trabajando en el campo que dijo que los que lo iban a pasar canutas eran las ciudades, pero los pueblos no, que ellos se iban a alimentar del campo. Y tiene toda la razón. Yo necesito Bueno, Rubén, ¿te puedo coger un cachito de prado, ponerme unos tomatitos, un calabacín? coge solo a Roma, que tiene más terreno que yo. ¿Tienes unas gallinas por ahí? No, porque si no voy yo, sé que tú vas a mirar para ellos. Roma, sé que no me va a mirar para ellos. Sé que tú vas a tener más constancia para eso. No sé. Yo sí, no tengo problema. Lo que pasa es que, bueno, que todavía queda para poder. La gente se piensa que o sea, la vida antes también era muy dura, ¿eh? La gente se piensa, es muy fácil ir a un supermercado y que esté todo disponible. Pero cuando la gente dependía de una aldea de tener huevos, leche, pan, pues ojo, cuidadito, ¿eh? Y cuando comían pan con agua, mojado con agua, yo en mi trabajo, la gente esa mayor está tan acostumbrada que antes de llevarles el desayuno tienen el agua, ya tienen el pan o los galletes y tienen la costumbre de coger y mojar las galletas en vez de esperar al café o a la leche, lo que quieran, en pan, que me da un asco, pero ellos lo rechupetean y bueno, hacen, pero están acostumbrados de antes. Antes se alimentaban así muchos de ellos. Ciertamente. A ver. ¿Cómo podríamos tener un tribunal constitucional independiente? Eso es imposible. Se puede tener un tribunal supremo, como acabo de explicar en la pregunta anterior, un tribunal supremo o un Consejo General del Poder Judicial independiente. Pero un tribunal constitucional, que es un tribunal político, para que los políticos puedan interpretar la ley a su conveniencia, es que es cómodo preguntar cómo puede secar el agua. ¿Qué habría que arreglar para que hubiera igualdad real para todos ante la ley? Para que haya igualdad de todos ante la ley, tiene que haber Estado de Derecho y tiene que haber control del poder. De todos es de todos. Y eso integra. Cuando se habla de igualdad de todos ante la ley, se tiene que estar pensando en aquellos que hacen la ley. En España, a día de hoy, aquellos que hacen la ley no son iguales que el resto de los ciudadanos. Así se indultan, se rebajan penas, se aplican terceros grados, de maneras extraordinarias, cosas que los ciudadanos no disfrutaríamos jamás. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Pues haciendo que los que hacen la ley sean representantes elegidos uninominalmente, la Cámara se componga por cada uno de los representantes elegidos por su distrito directamente electoral, y vigilen y controlen la acción de gobierno que está separada de esta Cámara. Gracias a esto, pero sobre todo la representación, se garantiza que la aplicación de la ley se haga de manera igualitaria para todos, porque hay un interés dentro de la propia política, de una lucha, mejor dicho, no un interés, una lucha, una pelea entre los propios agentes de la política, que hace que se vigilen los unos a los otros. ¿Qué opinas de la Agenda 2030? Bueno, me parece un pretexto para mantener una hegemonía política, ya que aquel que es su precursor, Estados Unidos, sobre todo en Europa,
y en muchos países, pero fundamentalmente en Europa, la está incumpliendo. Es el primero que está incumpliendo los objetivos de la Agenda 2030. En cambio, aquí en Europa no hacemos más que desindustrializarnos, decir que vamos a obligarnos a que no, el coche eléctrico, cuando no estamos preparados ni tenemos la infraestructura ni la tecnología para ello, y puede suponer una regresión, como por ejemplo Suiza. Suiza, que no es precisamente un país europeo atrasado, ha dicho que ha prohibido el desarrollo del coche eléctrico porque considera que hacerlo ahora mismo puede suponer una regresión en la generación de riqueza y de porvenir en su propio país. Bueno, también decían que no había el material necesario para crear tantos coches eléctricos, ¿eh? Obvio, sí, claro, por supuesto. Hace poco salió un vídeo de eso, de que lo explicaban perfectamente. Si no tuvieras más remedio que votar, ¿a quién votarías? A nadie. No, es una pregunta Si no absurda. tuvieras más remedio, ¿Mm? si fuera obligatorio o Si fuera penal. obligatorio, iría a la cárcel. ¿Cómo se va a convertir en obligatorio aquello que es un derecho? O sea, eso sí que sería una tropelía. Es una suposición. Pues eso, a la cárcel. ¿Cómo ves este 2023 en temas de economía? ¿Crees que los precios se pueden disparar aún más a lo largo del año? Creo que los precios van a seguir elevados porque la subida de tipos de interés va a frenar un poco y a mitigar un poco la inflación, pero esto también va a reducir el crédito. Y cuando se reduce el crédito viniendo en una situación tan difícil como la que hemos venido, muchas empresas se ralentiza la economía y se produce un periodo donde estamos ya, que es de esta inflación. La economía se atasca, se estanca, se paraliza y eso no son buenas noticias porque la economía necesita actividad, funcionamiento para crecer. La estanflación puede llevar posteriormente a periodos de recesión y de destrucción de tejido productivo como está pasando y está pasando en gran parte de Europa. ¿Por qué? Pues porque cuando la economía no se mueve, el sector privado, principal generador de riqueza, se va a sitios donde sí se produce, por lo tanto se produce un abandono de la productividad de esos países. La mayoría de países que han sufrido una estagflación durante un periodo prolongado, después han tenido un periodo muy prolongado de pobreza. A ver, cambio totalmente de tema. En vista de que las CBDC cada vez las tenemos más cerca, mientras la sociedad sigue dándole más importancia a cosas que no la tienen, ¿realmente es inevitable? ¿El Bitcoin será capaz de darnos la libertad necesaria? No hablo de temas de los que desconozco y carezco de formación para ello, y yo de criptomonedas y CBDC no, o sea, sé algo, porque también he entrevistado a muchas personas al respecto, pero haría el ridículo si diera una opinión sobre un criterio que no tengo algo estudiado al 100%. Vale, es una pregunta que me preguntaron que si te podía hacer y te la hago. Otra pregunta es que me preguntaron si te podía hacer, ¿qué opinas de la situación actual de las fronteras españolas? ¿Consideras que deberían hacer algún tipo de unión mediterránea fuera de la Unión Europea para controlar el flujo de migrantes? ¿Consideras que deberíamos plantearnos un sistema de fronteras cerradas? No, cerrar fronteras, una autarquía, eso no favorecería para nada la situación en la que se encuentra España, en absoluto. Es una absurdez. No, considero que la situación de fronteras en España es la que se desea que haya. El plan del gobierno de España y tomado también del de Rajoy es que en España lleguen 33 millones de inmigrantes en 10 años para poder sostener el estado que hay. Entonces, el primer interesado del gobierno de España, el que necesita que lleguen inmigrantes a marchas forzadas. Vale, ¿qué es lo que más admirabas de Trevijano? A ver, admiraba muchas cosas. Su inteligencia, su memoria, cosas que me parecen completamente. Yo muchas veces no recuerdo lo que leí el año pasado y este señor se acordaba constantemente de lo que había leído cuando tenía 18, 19 años, con página, coma, punto y de una manera sobrehumana. Entonces, claro, eso es una cosa digna de admirar. Pero ante todo, su perseverancia, su constancia, su valentía, su fuerza. Programa de radio de Trevijano. Libertad constituyente.
Es que lo preguntaron, esa de la radio lo preguntaron antes por el chat y la apunté. Sí, se llamaba Libertad Constituyente, antes lo hacía en la radio de Luis Mateos, donde cuando yo empecé a escucharlo con 18 o 17 años, y luego ya se pasó a internet, porque bueno, tuve una desavenencia con Luis Mateos respecto a los derechos y respecto al precio, sobre todo, del alquiler del espacio, y ahí fue donde yo ya me incorporé, años después, a la radio. Digo. ¿Cuál es el país que más te gusta su política? No me gusta ninguno su política. La política siempre lleva a luchas de intereses, a corrupciones, ambiciones. Yo no deseo políticas, deseo sistemas políticos. Mucha gente dice que votar por miedo es lícito, ya que prefieren escoger en manos de quien están. ¿Qué les dirías? Votar por miedo no es lícito ni ilícito. Votar por miedo, o sea, no existe. A ver, no lo planteo en esos términos, en que votar por miedo no sea, pues depende. Pero el argumento que da es absurdo. Escoger en manos de quien están. No, porque en España no se escoge. Tú aquí no escoges. Tú aquí escoges a un partido, a un jefe. ¿Pero qué escoges? ¿Un dictador? Es lícito escoger a un dictador. Que todos van a actuar exactamente igual. El BOE, en aspectos sustanciales y materiales, no ha cambiado en 45 años. La legislación que se hace en España no ha cambiado en 45 años. Respecto a lo importante, a lo material, ha cambiado en cosas, en derechos, en libertades, en la ley del aborto, en la lengua oficial, en la memoria histórica, pero en cosas materiales, en impuestos, en legislación bancaria, en los aspectos donde los ciudadanos pueden dirimir las cuestiones públicas, no ha cambiado. Todo lo contrario, vamos, hay una regresión. Por lo tanto, votar por miedo, pero depende. O sea, ¿es lícito votar por miedo? Claro que es lícito votar por miedo, pero cuando el voto es lícito en sí. En España el voto no es lícito, carece carece de licitud, porque para que sea lícito requiere que cumpla su función para la que fue creado, lo he explicado antes, que es la de elegir. Si uno no elige con su voto, sino que refrenda la elección que ya ha hecho otro previamente, está simplemente contribuyendo y apoyando algo perverso. ¿Cómo ves España de aquí a 20 años? Si no se produce un cambio civil, si la sociedad civil española no se levanta contra este Estado, en un proceso de balcanización, de disgregación y sumida en la más absoluta ruina, con una deuda impagable a la postre, pues durante 80 años o una cosa así como en Argentina. ¿Te ves dentro de 20 años siendo activista? Moriré siendo activo. No, no soy activista, soy activo. Es decir, el activista es el que quiere ciertas cosas, pero no me gusta el término activista. Estoy activo activo en la lucha política y lo estaré hasta que me muera porque es lo que me hace sentir que, como no soy libre, mi alternativa para poder ser libre es luchar contra lo que me imposibilita la libertad. Una pregunta que nos hacen por aquí por el chat trae, ¿qué le dirías a las personas que consideran que la libertad financiera es más importante que la libertad política? Que no saben lo que es la libertad y que no saben que la libertad financiera depende de la libertad política, porque la libertad financiera se hace con reglas políticas. Sin reglas políticas de poder no puede existir libertad financiera. Lo que pasa es que muchas personas, por sus prejuicios ideológicos, confunden política con Estado. Consideran que la política, las medidas políticas dependen solamente del Estado, sin saber que la política es las reglas de poder, que sean de Satapuerca, en el gobierno del más fuerte o del más inteligente del grupo, del más sabio, hasta hoy. Por lo tanto, la libertad financiera, para que haya libertad financiera, tiene que haber libertad política. Si no hay libertad política, es imposible que exista libertad financiera. ¿Cómo se forja el carácter? A través de la resistencia ante las tentaciones, yo creo. Y luego, estudiaste artes escénicas aparte de derecho. ¿Qué nombre le pondrías a la obra de teatro que estamos viviendo en España? No se lo pongo yo, se lo pone la ciencia política. Se llama Estado de partidos o partitocracia. Y estudié artes escénicas no a la par, antes que derecho. Estudié artes escénicas antes. Fue la primera bueno, empecé historia, fue la primera carrera en la que entré historia, pero no terminé ni siquiera el primer año y luego me metí en artes escénicas para ser profesor
y para estudiar la gestión de las emociones desde el punto de vista del ser humano, cómo se gestionan las emociones y la comunicación y las relaciones entre los seres humanos, las ambiciones, las pasiones y luego el aspecto más racional del derecho. Luego me preguntan por aquí, ¿te gustan los videojuegos? He jugado a algunos videojuegos, pero hace ya muchísimos años. Yo ahora, a lo único que juego alguna vez es al ajedrez. Bueno, Pero, ¿eh? yo que hay veces que lo haces en directo, que yo te vi. Sí, sí, alguna vez lo hago en directo, sí. Sí, sí. Pero vamos, a videojuegos hace muchos, muchos, muchos años. Hace muchos años que no juego un videojuego realmente para entretenerme. Y siempre han sido de ordenador. En mi casa nunca ha entrado una PlayStation o una Game Boy. Y por último, esta última pregunta, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre para desconectar o conectar, como lo quieras llamar? Pues cosas muy sencillas, casi siempre, o estar con mis perras, hacer cosas con mis perras, carpintería aquí en casa, quedar con mis amigos para ir a comer, ir a dar una vuelta, ir a algún sitio. Estos días que ha caído nieve, por ejemplo, algunas mañanas me estoy yendo a esquiar aquí al puerto, que eso igual no sería tan sencillo, pero bueno, pero lo puedes sustituir por pasear por aquí, por hacer una ruta con las perras por la montaña. No soy de hacer, digamos, grandes gastos y grandes... No. Me gusta la sencillez y lo que busco en la sencillez es la autenticidad. La autenticidad en las personas que me rodean y en las experiencias que quiero vivir. Oye, yo descanso el lunes y el martes. Yo quiero ir a esquiar, que nunca fui, igual me como mucha nieve. Hoy tú te Bueno, pues. caíste, ¿no? ¿Cómo? ¿No te caíste tú hoy por hacer el tonto? No me caí. Bueno, a ver, me caí, pero no fue una caída esquiando. Fue porque me arrimé a un lado para ver cómo estaba la nieve, porque había una montaña de nieve, pensaba que estaba blanda, y al querer hundir el palo en la nieve blanda, era hielo. Entonces me desequilibré y me caí, pero estaba casi parado. Claro, no fue una caída en plan de. Pero bueno, aún así te caes y es normal caerte, no pasa nada. Lo normal es que te caigas cuando ya sabes por lo menos una o un par de veces en fin, a lo largo de una temporada, quiero decir, no al día. Yo, por ejemplo, pues salvo hoy, es el segundo día que voy, es la primera vez que toco suelo, por así decirlo. Pero Pues sí, vente cuando quieras. yo el lunes que descanso lunes y martes. Me Lo que toca pasa trabajar. es que, a ver, yo te recomendaría que vinieras un día que esté trabajando Borja, porque sabes que él da clases. Ya. Entonces, y eres profesor. Entonces, aparte que yo no soy, es decir, yo creo que esquío bastante bien, en el sentido de que no me caigo, voy rápido, voy a gusto, no forzo articulaciones. No tengo una técnica de la hostia ni muy depurada, pero bueno. Pero es mucho mejor, obviamente, que aprendas de manos de un experto como es Borja. Entonces, estando dando el clase, tú puedes, supongo que puedes ir. Lo intentaré a ver si no me como el suelo. Y luego preguntan por aquí, pregúntale cómo hace él para leer tantos libros sin que se le olvide la información, porfa. Pues, a ver, leer es una actividad que en general es un tedio, cansa. A mí la lectura me cansa, pero no me cansa si aquello que estoy leyendo me estimula. Cuando algo te estimula, genera una serie de mecanismos dentro de ti que hace que tengan, o sea, voy a intentar ser más sencillo en la explicación. Si tú entiendes algo y a la vez que lo entiendes, te gusta lo que entiendes, es muy difícil que lo olvides. Tú te puedes olvidar o te puedes confundir con un nombre, con una fecha, con cosas, digamos, de memoria. Pero cuando entiendes lo que el autor está explicando, al igual que cuando alguien te está explicando algo cara a cara y entiendes lo que está diciendo y te gusta lo que te está explicando, es muy difícil que te olvides de ello. Porque lo asimilas, lo entiendes, entra a formar parte de ti.
Pues ya estarían todas las preguntas, Rubén. Quiero decirte que muchísimas gracias por estar en mi canal de Peritas de Azúcar, que gracias por aprenderme todo esto que no tenía ni idea. Yo de política no, o sea, me la refanfinfla porque ni me meto, Bueno, nunca me metí, no me voy a meter ahora, pero muchas gracias por, por enseñarnos esto con esta charla y gracias por estar en este canal. no, hombre, gracias a ti por la invitación, que siempre es un placer y más aún con alguien conocido como tú. Y o sea, conocido, que yo conozco y sé cómo eres. Y nada, pues cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a hacer una raid y todos los que estáis en el directo, seguirme en el canal de Instagram de Peritas de Azúcar, en el canal de YouTube de Peritas de Azúcar y aquí en Twitch, Peritas de Azúcar. Os quiero mucho y darme un segundo que voy a hacer una raid. ¿Quieres hacer una raid a alguien en concreto tú? No, yo no, es tu canal, mujer, a quien tú quieras. Bueno, pues se la voy a hacer a Sui, que hace mucho que no se va, creo. Le decís a Sui, le mandáis un beso de mi parte y que Peritas de Azúcar la quiere. Faltan 5 segunditos para hacer la raid y ya estaría.